Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos en la materia tributación. Hoy estaremos analizando el impuesto a la renta empresarial, específicamente IRE. Vamos a volver a adentrarnos un poco a lo que refiere la nueva reforma tributaria. Impuestos sobre la renta. Esto es lo nuevo que tenemos, que está plasmado en la reforma tributaria del 2019. Tenemos el IRE, el IDU, el IRP y el INR. El IRE significa impuesto a la renta empresarial. El IDU significa impuesto a los dividendos y utilidades. El IRP significa impuesto a la renta personal y el INR significa impuesto a la renta de los no residentes. Hoy vamos a estar profundizando más de lo que refiere al IRE, el impuesto a la renta empresarial, que se vuelve a subdividir en tres: IRE general, régimen contable; el IRE simple, que es régimen simplificado para medianas empresas; y el IRE re simple, que es el régimen simplificado para pequeñas empresas. Hoy estaremos analizando entonces el IRE. La primera parte vamos a estar estudiando lo que refiere al IRE general, régimen contable, debido a que es un poco extenso para ir analizando. El IRE régimen general contable, ¿quiénes son contribuyentes? Empresas comerciales, industriales, agropecuarias, de servicios son los contribuyentes de este impuesto, que es IRE general o régimen contable. La tasa del IRE es el 10% para IRE general, simple y el re simple. El impuesto al consumo, que ya estuvimos estudiando lo que es el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo. El IVA, personas físicas, empresas unipersonales, sociedades y otros. El porcentaje es del 10 y 5%. Luego el impuesto selectivo al consumo es para los importadores y fabricantes, que va del 1 al 50%, que también ya estuvimos analizando. La transición de las obligaciones tributarias de la Ley 125/91 a la Ley 6380/19, que es de la reforma tributaria, de la modernización. El IRE general reemplaza a los impuestos anteriores, las conocidas IRASIS general e IRAGRO contable. Ya manejamos lo que significaba IRASIS, IRAGRO. Estos dos impuestos salieron de línea, por decir así, y fue reemplazado por el IRE general. Luego, el IRE simple, ¿a qué reemplaza? Reemplaza al IRPC, impuesto a la renta de pequeño contribuyente, y el IRAGRO. Entonces, esta presentación es lo que contempla la Ley 125/91 en la Ley de la Reforma Tributaria, que es la del 6380/19. También este material fue proveído por el profesor Juan Carlos Flor, que es especialista en tributación, para que podamos compartir. Siguiendo un poco entonces, el IDU reemplaza a lo que es IRASIS al 5%, IRP sobre las utilidades. Luego encontramos al IRP, que reemplaza al IRP con cambios. Actualmente es diferente, por ejemplo, tiene un monto fijo, que más adelante vamos a estar estudiando más profundamente también. El INR, que reemplaza al IRASI de rentas internacionales. Luego el IVA reemplaza algunos cambios. Sabemos que ya estudiamos también IVA, tuvo algunos cambios, y la nueva reforma tributaria entonces ya reemplaza. El
Impuesto selectivo al consumo reemplaza también al impuesto selectivo al consumo anterior con algunos cambios. De nombre no se cambió, pero tuvo algunas modificaciones. Entonces, esto es un resumen de las obligaciones tributarias de la Ley 125/91 a lo que es la Ley 6380/19. Espero que vuelvan a leer y que puedan prácticamente memorizar esto, aprender cómo está la transición de las obligaciones tributarias actuales. Desde el lado del contribuyente están empresas, personas físicas y jurídicas no residentes en Paraguay, y los importadores fabricantes de ciertos bienes. En empresas, por ejemplo, las empresas pueden ser grandes, medianas y pequeñas. En lo que refiere al IVA, el IRE simple, los grandes o las grandes empresas unipersonales y personas jurídicas entonces son contribuyentes del IRE general, también IVA, IDU, excepcionalmente pueden ser contribuyentes de estos tres impuestos. Las empresas medianas, que son las unipersonales, son contribuyentes del IRE simple y del IVA. Y los pequeños contribuyentes o pequeñas unipersonales son contribuyentes del IRE re simple. Más adelante vamos a analizar el monto que abarca, todo eso, ¿verdad? Las personas físicas pagan el impuesto a la renta personal, pagan IVA ya sea por servicios personales y locación, y también pueden ser contribuyentes del IDU. Personas físicas y jurídicas no residentes. ¿Quiénes son estos? Personas que invierten, tienen inversiones acá, pero no viven en el país. Impuestos a los no residentes, luego es conocido este impuesto. También pueden pagar IVA y el IDU también. ¿Qué tipo de impuestos pagan, por ejemplo, los importadores fabricantes de ciertos bienes? Pagan el impuesto selectivo al consumo, pagan IVA y también pueden ser contribuyentes de IRE general. El impuesto a la renta empresarial IRE, entonces ya debemos manejar el IRE, significa impuesto a la renta empresarial. El IRE se subdivide en tres. IRE general, el IRE simple y el IRE re simple. Este, por ejemplo, es un impuesto que afecta a todas las empresas con independencia de las actividades que desarrollan. Este impuesto unifica en un solo impuesto a lo que eran IRASIS, IRAGRO y RPC. Los que eran contribuyentes anteriormente de IRAGRO, IRASIS y RPC ahora son contribuyentes del IRE. Entonces, vuelvo a repetir, el impuesto a la renta empresarial IRE se subdivide en dos: IRE general, IRE simple y el IRE re simple. Marco regulatorio o aspectos legales del IRE. La Ley 6380/19 de la simplificación y modernización del sistema tributario nacional. ¿Por qué se hizo esta reforma llamada simplificación y modernización del sistema tributario nacional? Para que nuestro país esté acorde a las exigencias tributarias a nivel internacional. Entonces, en el decreto 3182/19 reglamenta el impuesto a la renta empresarial IRE. Luego, en el decreto 3273/20, medidas excepcionales al régimen especial de IRE para pequeños productores agropecuarios, que en la clase siguiente vamos a analizar. Hoy día estaremos analizando más profundamente lo que es IRE general. El IRG, régimen general, significa número 32, por la cual se establece que el comprobante de venta deberán emitir los contribuyentes que liquiden el IRE por el régimen simplificado para pequeñas empresas, que sería el re simple. Entonces, los que son contribuyentes del IRE deben liquidar
o deben emitir facturas de comprobante a las pequeñas empresas, que sería al re simple. El régimen general, en su número 33, por la cual se aprueban los formularios de declaración jurada para la liquidación de determinados impuestos previstos en la ley de la modernización, simplificación del sistema tributario 6380/19, se aclaran aspectos relativos a su utilización. Voy a volver a compartir con ustedes materiales de la reforma tributaria, de la simplificación y modernización del sistema tributario nacional, para que vayan leyendo. En el régimen general número 34, por la cual se amplía la nómina de bienes proveídos por personas físicas, pequeños productores sujetos a retención de IRE. También es importante que manejemos que debido a que actualmente ya se hacen retención del porcentaje que equivale para que se pueda pagar directamente. Elementos objetivos y hechos generadores del impuesto empresarial IRE. Impuesto a la renta empresarial. Hecho generador: ¿qué genera las actividades primarias y terciarias, que pueden ser actividades agropecuarias, actividades comerciales, industriales, de servicios, también de rentas de los bienes, derechos y obligaciones y actos de disposición, y todo incremento patrimonial? Entonces esos son los que generan para que seamos contribuyentes del impuesto a la renta empresarial IRE. Los que trabajan en venta de ganados son contribuyentes de este impuesto, que anteriormente era IRAGRO, IRASIS. Pasamos entonces al elemento subjetivo, contribuyentes del IRE. ¿A qué refiere elemento subjetivo? El elemento subjetivo es la relación que une a la persona física o la persona jurídica que va a ser gravado por el impuesto IRE o por el tributo en específico con el hecho imponible, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento subjetivo sería la obtención de la renta por parte del sujeto pasivo con el contribuyente del IRE. Contribuyentes del IRE, ¿quiénes son? Empresas unipersonales, sociedades que van a pagar, consorcios, las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales, también el EJT, las empresas públicas y las sucursales o agencias o establecimientos del exterior. Todos ellos son elementos subjetivos o contribuyentes del IRE. Elemento espacial o territorial. ¿A qué refiere elemento espacial o territorial? Constituirán entonces rentas de fuente paraguaya, las que provienen de actividades que son desarrolladas en Paraguay o en la República, en distintos lugares a nivel país, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la misma. También se consideran rentas de fuente paraguayo o impuestos generados dentro de nuestro país, las obtenidas, por ejemplo, por las relaciones de actividades en el exterior por parte de los contribuyentes de este impuesto, salvo en qué caso que por las mismas el contribuyente haya pagado en el exterior ya ese impuesto a la renta. Cualquiera sea la denominación o el tipo de impuesto, una tasa igual o superior ya es válida acá en nuestro país. Para este efecto, y a fin de evitar la doble imposición internacional, se aplica el artículo 134 de la presente Ley de la Administración Tributaria. En esta ley se establecen los requisitos y procedimientos para que se pueda demostrar, para que el contribuyente pueda demostrar que ya pagó su impuesto en el exterior, para que no vuelva a pagar acá, por ejemplo. No importa si el monto del impuesto varía, aunque ese caso nos surge mucho debido a que nuestro país es uno de los países con el más bajo porcentaje de tributos. En el artículo 134, por ejemplo, habla
qué hacer para evitar la doble imposición internacional. Los contribuyentes del IRE, del impuesto a la renta empresarial, que perciban rentas desde el exterior o que pagan impuestos en otros países, podrán descontar de la obligación que resulte de la determinación de dicho impuesto. Entonces, el impuesto a la renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su monto, denominación o la forma de liquidación sobre las mismas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar al contribuyente en el país por dichas rentas, ¿verdad? Entonces, en el artículo 134 trata de evitar lo que es la doble imposición internacional, que el contribuyente pague dos veces, por ejemplo. Elemento temporal. Los elementos temporales son el nacimiento de la obligación, la renta bruta y la evaluación de inventario. ¿En qué momento nace la obligación de pagar el impuesto a la renta empresarial? Por ejemplo, el nacimiento de la obligación se configura al cierre del ejercicio fiscal en el que debe coincidir el año civil. Y para la liquidación, el método de imputación de las rentas, costos, gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal, el más utilizado, ¿verdad? Que siempre trata de favorecer al contribuyente. ¿Qué es renta bruta? La renta bruta es la diferencia entre el ingreso bruto total proveniente de las actividades y el costo de las mismas. Sabemos que el costo bruto tiene muchas cosas que descontar, entonces hay que descontar primeramente el costo del producto y por la diferencia es lo que se va a pagar. La evaluación del inventario, ¿cómo se realiza? Los inventarios se reconocerán al valor de costo de producción, no al valor de venta, ya que eso ya incluye la ganancia del contribuyente o el costo de adquisición. Los procedimientos de evaluación no podrá variarse sin la autorización de la Administración Tributaria. No se admitirá el método de evaluación conocido como última entrada, primero en salir, que es el método FIFO, sino que se debe respetar la autorización de la Administración Tributaria. La evaluación de los activos biológicos se realiza en forma anual al cierre del ejercicio. ¿Qué son activos fijos? Activos fijos son bienes tangibles de propiedad, planta y equipo que sean de propiedad del contribuyente. Por ejemplo, edificios, lugar donde está siendo llevado a cabo el trabajo, la empresa, lo que sea, a esos son llamados activos fijos que son propiedad del contribuyente. Entonces, será obligatorio la determinación del valor residual o del valor promedio de los bienes del activo fijo, así como la depreciación de estos también. También activos fijos pueden ser rodados, por eso menciona ahí sobre la depreciación, muebles, todo lo que es de propiedad del contribuyente que se puede tocar, por eso habla de tangibles. Rentas netas, ¿a qué refiere la renta neta? Es la determinación que se realiza deduciendo de la renta bruta los gastos. ¿Qué significa? Se descuenta de la renta bruta todos los gastos ocasionados para la producción del producto o servicio, sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, representen una erogación real también y que estén debidamente documentados, por supuesto. Es muy importante. Yo, si es que tuve un gasto y no tengo factura, no puedo deducir porque tiene que ser debidamente documentada para que pueda restar de mi renta bruta los gastos. Eso nosotros como contadores manejamos. ¿Qué son gastos deducibles? Todos los gastos que podemos restar para poder determinar los tributos. Pero ¿qué sucede? Siempre deben reunir los requisitos y las condiciones. Los tributos y cargas sociales, el IVA cuando no constituya IVA crédito y el afectado a las exportaciones no sujetas a la devolución del IVA crédito exportador, por ejemplo, serán gastos deducibles. Siguiendo con los gastos deducibles, los gastos generales del negocio, por ejemplo,
fuerza motriz, flete, telecomunicaciones, seguros, útiles como escritorio, mantenimiento, pero deben ser debidamente documentadas. ¿Qué significa eso? Que deben contar con facturas. Las remuneraciones o contribuciones pagadas al personal por su servicio prestado, que serían los salarios, relación de dependencia, siempre que se haya aportado en IPS o Seguro Social. Si no aporta IPS, no se puede justificar el pago. En ese caso, que no correspondiera efectuar el aporte de Seguro Social, serán deducibles siempre que las remuneraciones sean pagadas al personal contribuyente del IRP. ¿En qué caso se va a descontar? Cuando la persona que recibe el pago te otorga una factura. Ahí sí, se va como gastos. El aguinaldo o 13º salario exigido por el Código del Trabajo no incluye, son deducibles. Los bienes otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, también las generaciones por servicios personales cuando se facturan las tareas o trabajos, las remuneraciones porcentuales que serían comisiones pagadas siempre con facturas, entonces son todos gastos deducibles. Los gastos de constitución y organización también, las erogaciones de intereses, alquileres o cesión de bienes o derechos, pérdidas extraordinarias, los castigos sobre malos créditos y por delitos cometidos por terceros, las depreciaciones, también las amortizaciones de bienes tangibles. También son considerados gastos deducibles los apoyos a fincas colindantes por parte de productores agropecuarios, siempre que sea a favor de la persona física no contribuyente de algún impuesto a la renta. Si el beneficiario es contribuyente, en ese caso no. También las erogaciones en concepto de intereses por préstamos, regalías y asistencias técnicas, entre otros. Costos y gastos no deducibles en el impuesto a la renta empresarial. ¿Qué tipo de costos y gastos no son deducibles en este impuesto? Las sanciones por infracciones fiscales, multas, por ejemplo, no son deducibles, así es que si tienen algunas multas no va a ser deducible. Las utilidades del ejercicio o aumento de capital, obviamente. La amortización de valor llave autogenerado no serán gastos no deducibles o serán gastos no deducibles, no se podrán deducir. El IVA incluido en las adquisiciones de bienes también, los costos y gastos relacionados a las rentas no gravadas o exentas exoneradas. Los costos y gastos que no cumplan las condiciones de deducibilidad de gastos, como no contar con facturas, por ejemplo. Gastos indistintos y pérdidas fiscales. ¿A qué refieren gastos indistintos? Son aquellos gastos que están relacionados indistintamente para la obtención de rentas gravadas y no gravadas, exentas o exoneradas, o de fuentes extranjeras. Entonces, ese tipo de gastos son gastos indistintos. Este tipo de gasto puede prorrogarse o ser deducido proporcionalmente en función a los ingresos. ¿A qué refieren pérdidas fiscales? Realizadas las deducciones admitidas y la renta neta fuera negativa, esta pérdida fiscal no podrá compensar con las rentas netas en los próximos ejercicios. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Contados en forma consecutiva e interrumpida a partir del ejercicio fiscal siguiente en la que se produjo la misma. La pérdida fiscal, si se produjo en el 2019, entonces en el ejercicio siguiente, en el 2020, entonces las pérdidas podrán compensarse hasta un 20% nada más. Las exoneraciones en el impuesto a la renta empresarial. ¿Qué tipo de exoneraciones? Están exonerados
las siguientes rentas provenientes de intereses y utilidades provenientes de título de la deuda pública emitida por el Estado a través del Ministerio de Hacienda, también servicios de enseñanza prestados por personas o entidades reconocidas por el Ministerio que se factura exenta. Entonces, los dividendos y las utilidades que estén grabados por IDU ya son exonerados del IRE. Los excedentes también de entidades cooperativas son exonerados en el impuesto a la renta empresarial. Las operaciones de fletes internacionales prestados por empresa transportadora destinado a la exportación, debido a que ya se paga al exportar. Los intereses percibidos del Banco Central del Paraguay por la colocación de letra de regulación monetaria y carta de compromiso ya son exonerados. También los intereses y rendimientos valorados por utilidades de mayor valor obtenidas por negociaciones o títulos y valores a través de bolsa de valores. La diferencia de cambios, por ejemplo, ya son exonerados del IRE. Los rendimientos provenientes de valoración de cuota de participación, de negociación y liquidación de las mismas, también fondos patrimoniales de inversiones. Estarán también exonerados las rentas obtenidas por órganos oficiales de países extranjeros o por organismos internacionales de derecho público que integre nuestro país. Otras entidades que serán exoneradas del IRE serán las entidades religiosas, iglesias, también con personerías jurídicas reconocidas por autoridades competentes provenientes de cultos, servicios, los diezmos y donaciones que son destinados a entidades religiosas serán exonerados del IRE. Las asociaciones de federaciones o fútbol también son beneficiados por esto. Las entidades de seguridad social creados por o emitidos por ley excluida las mutuales, por ejemplo. ¿Cuáles son las documentaciones requeridas? Serán de aplicación en materia de documentación las disposiciones legales y reglamentarias previstas para el impuesto al valor agregado, sin perjuicio de las que establezca la Administración Tributaria para el presente impuesto. El contribuyente está obligado a conservar sus documentos que respalden sus operaciones, así como sus registros y libros contables e impositivos por el plazo de prescripción del impuesto. Hasta un plazo determinado debe guardar sus libros contables, las facturaciones, todo tipo de documentos respaldatorios. En las operaciones de venta de ganado, por ejemplo, se deberá dejar constancia en las documentaciones de transferencia de animales y estos fueron adquiridos por enajenante y si fueron productos del proceso en un establecimiento, por ejemplo, si son su producción propia, por decir que no son reventas. Elemento cuantitativo del impuesto a la renta empresarial, tanto del IRE régimen general, del IRE simple y del IRE re simple. ¿Cómo se obtiene el elemento cuantitativo en el régimen general, por ejemplo? Es ingresos grabados menos costos, que es equivalente a renta bruta, menos gastos, que sería renta neta, más gastos no deducibles, o sea que los gastos que no se pueden deducir se le suma a la renta neta para obtener lo que es la renta neta imponible. Y su base imponible del IRE es siempre el 10% en el régimen general. Luego, en el régimen simple se puede hacer de dos formas. Ingreso menos egreso, que es la renta real, y luego el ingreso por el 30%, que sería la renta presunta. ¿En qué caso se utilizan? En caso de que va a favorecer al contribuyente, se hace por la renta presunta. Pero cuando le va a favorecer el ingreso menos egreso al contribuyente, se utiliza eso cuando es menor, por ejemplo, el impuesto que va a pagar. Y también la base imponible es del 10% para el IRE simple. El RE simple, sin embargo, ya abarca el monto y el RE simple se paga mensual cuando el ingreso anual del 1 a 20 millones es de 20.000 guaraníes mensuales el impuesto que paga el contribuyente del IRE re simple.
Luego de 20 millones, 1.000 a 40 millones, el impuesto que pagan es de 40.000 mensual. ¿Quiénes son contribuyentes del IRE simple, por ejemplo? Que voy a adelantar nada más porque en clases posteriores a esta clase vamos a estar analizando, por ejemplo, los que son vendedores ambulantes que tienen este monto de ingreso. La mayor parte de los contribuyentes del IRE prefieren estar en el IRE simple, por ejemplo, porque eso ya les sirve para sacar préstamos y demás cosas, ¿verdad? Sin embargo, el RE simple es menos, pero para que se pueda tipo regular el control de pago de impuestos también deben inscribirse en este impuesto para que sean vendedores legales. Y así, cuando el monto del ingreso anual, por ejemplo, es de 60 millones, 1.000 a 80, pagan 80.000 guaraníes mensuales. Renta neta presunta. ¿Qué refiere esta definición o concepto? En las actividades de forestación y en la enajenación de muebles urbanos o rurales que formen parte del activo fijo también contribuyen y podrá determinar la renta neta imponible aplicando el 30% sobre el valor de venta. Sería la renta presunta. En las rentas netas en operaciones internacionales para la determinación de rentas netas fuente paraguayo correspondiente a actividades ejercidas particularmente dentro del país del presente impuesto. Sin admitir prueba contraria, se paga el 30% sobre el monto de los ingresos brutos provenientes de otros países. La realización de operaciones de radiogramas, llamadas telefónicas y servicios de transición u otros son de emisión y recepción de datos por internet y otros servicios similares que se presten desde el exterior. Luego, la cesión de uso de contenedores, cuando se cesa el uso de contenedores, por ejemplo, también la realización de operaciones de transportes internacionales de personas o bienes incluida ya en venta de pasajes internacionales, ya no. También el contribuyente podrá optar por determinar la renta neta de fuente paraguayo de acuerdo con el régimen general que se establece por ley. Regímenes especiales de personas físicas en el impuesto a la renta empresarial. Pequeños productores. ¿A qué refieren retención? Cuando haces una transacción o una negociación y ya dejan una parte para el impuesto, ya retienen, ya no te dan el monto total por las transacciones realizadas. Para pequeños productores la retención es del 1% hasta el 31 de julio, pasando eso ya es del 3%. A copiadores y recicladores se le retiene el 1,5%, a los pequeños constructores se le retiene el 3%. La tasa general de IRE siempre será el 10% sobre la renta neta. Este impuesto es bastante simple, solamente tiene 3 subdivisiones, pero que es bastante fácil de ser interpretado. De esta forma, entonces, cerramos la primera parte del impuesto a la renta empresarial IRE. La próxima clase seguiremos analizando más sobre este impuesto. Muchas gracias por su atención.